Primero hablaré de la palabra negro como una categoría étnica, no como en sentido despectivo, para hacer la transición de cómo ha sido históricamente el recorrido de negro hasta afromexicano, como se reconoce políticamente ahora en México. Bueno, la historia del negro en México es igual que la de toda América Latina. Es a través de una migración forzada, en este caso por los españoles, llegaron a México diferentes personas del continente africano para trabajar en el sistema económico imperante que era la colonia, como mano de obra y como producto material prácticamente de las haciendas y de toda la colonia. En la independencia mexicana hubo un hecho muy importante, ya que el segundo presidente de México fue Vicente Guerrero y él era negro. De hecho, en la prensa en los años 1810, 1810-1820 se decía mucho en contra de los políticos negros porque tenían un poder muy principal en la lucha de independencia. Se les decía, por ejemplo, negro regrésate a África, mono regrésate a África, o sea, en tono muy despectivo, porque la lucha era principalmente con gente mestiza, gente indígena y gente negra. Vicente Guerrero, junto a otro personaje que se llama José María y Morelos, los dos de origen negro, crearon una constitución en 1836, si mal no recuerdo la fecha, en la cual pone que todos los hombres son libres e iguales, siguiendo toda la tradición de la Ilustración francesa, de la Revolución francesa, de la igualdad de personas. A partir de ese momento se invisibiliza al negro, ya que por un decreto constitucional se quita totalmente la separación de castas y se borra de la historia del negro. Durante el periodo de la revolución tampoco aparece la figura del negro. Durante el periodo post-revolución, que es toda la construcción de la identidad del nuevo mexicano, con toda la idea de la raza cósmica, de la raza de bronce, de José Vasconcelos, tampoco aparece el negro. Empiezan al contrario las políticas indigenistas, que el propósito era castellanizar a los indígenas para sacar a México del retraso social. Desde 1850 hasta 1960 más o menos se tenía contemplado que los indígenas era parte del retraso, pero la figura del negro estaba totalmente invisibilizada. Es a partir de 1997 cuando empieza un poco lo que es el movimiento afromexicano. Bueno, en ese momento era el movimiento afroindígena, afronegro como tal. Antes de eso, algunas personas como Aguirre Beltrán, que es que fue un político y escritor mexicano, hizo algunos trabajos, un par de libros, Esbozo etnográfico y Coahuila, que habla sobre la forma de comportamiento de algunas comunidades en México que tenían similitud con las comunidades africanas, como son la música, la comida, la forma de construcción de las aldeas. Pero es hasta 1997 cuando llega un sacerdote de Trinidad y Tobago a una comunidad que se llama Coajinicuilapa en el estado de Guerrero, cuando empieza todo lo que es el movimiento por la reafirmación de la identidad de negro. Para esto el movimiento zapatista en 1994 empezó todo un movimiento en todo México de revalorizar las culturas minoritarias, entre ello toda la tradición indígena. En este pueblo Coajinicuilapa la gente se estaba reuniendo para crear un museo comunitario, siguiendo la tradición de otras comunidades en Oaxaca, donde juntaban cerámica o diferentes objetos de la cultura prehispánica para hacer un museo comunitario. En ese momento fue cuando llegó el padre, que se llama Glyn Claymont, que es de Trinidad y Tobago, y les dijo que por qué no hacían algo referente a la identidad negra. Yo platicando con el sacerdote me decía, es que yo llegué a Cuaji, porque es en Cuaji. Dice, yo llegué a Cuaji y la gente era como yo veía negros por todas partes, o sea, yo no me sentía muy diferente a Trinidad y Tobago. Y fue cuando le dije, ¿por qué no hacemos mejor algo para rescatar nuestra identidad negra? En lugar de los indígenas, aquí no hay indígenas, aquí somos negros. Y fue a partir de ese momento cuando se empezó a crear un movimiento muy pequeño, algunos integrantes, profesores de primarias y sector en general. Se empezaron a reunir en la casa parroquial. No fue un movimiento religioso, fue un movimiento más de la reivindicación política, sobre todo porque el sacerdote viene de una zona en el Caribe donde hay una gran tradición de los jacobinos negros y toda esa tradición de la reivindicación a partir del origen étnico. Y bueno, una serie de factores hicieron que se hiciera como un movimiento como tal.
En 1997 en ese mismo año hubo un huracán muy fuerte, Katrina, categoría creo 5, que devastó la zona de Oaxaca y Guerrero principalmente. Allí, bueno, las comunidades que ya estaban un poco organizadas fueron a pedir ayuda a diferentes instancias, gobiernos, empresas y todo. Ante la falta o nula reacción del gobierno, pues tuvieron que irse hacia otras partes. Y empresas como Volkswagen y otras empresas muy grandes le dijeron, ok, les ofrecemos ayuda, pero necesitan ser asociación civil, porque nosotros tenemos que hacer todo de distribuidor de impuestos. Entonces fue cuando se empezaron a mover para conformarse como asociación civil, y es como nace México Negro AC. Pero es una serie de eventualidades que propicia que se cree el movimiento afromexicano. Bueno, mi trabajo consiste principalmente en analizar las políticas que se están creando en torno a la identidad étnica, principalmente del origen negro. En la Constitución de México se reconoce en el artículo 2 que México es una nación pluricultural y basada principalmente en sus comunidades originarias, principalmente pueblos indígenas, pero no se ha reconocido la figura del negro. Entonces, estoy tratando de ver cómo se están configurando primero socialmente este movimiento, cómo están pidiendo un reconocimiento institucional a partir del reconocimiento constitucional y cómo a partir de ese reconocimiento constitucional se pueden crear bases o garantías a partir de políticas públicas que beneficien directamente a la comunidad. Ya que el Estado, bueno, el Estado como Oaxaca y Guerrero están reconociendo a las comunidades negras, pero como grupo étnico. No hace falta reconocerlos como grupo étnico porque son un grupo que cada día son más visibles. El problema es reconocerlos como pueblo, ya que reconocerlo étnicamente no tiene ningún sustento legal ni ninguna ventaja, porque se sigue tratando como un grupo nada más, un grupo vulnerado, un grupo minoritario, pero hasta allí. Si se les trata como pueblo, que es lo que ellos exigen, se les debe de reconocer un territorio, se les debe asignar un presupuesto directamente que ellos ya pueden gestionar, que pueden utilizar en educación, en cultura, en promoción de su propia identidad, qué sé yo, en otras actividades. Pero ya no dependerían tanto de las instancias gubernamentales, sino ellos se podrían autogestionar, como es el movimiento zapatista u otros movimientos en México. En 1997, como platiqué, se construyó de una manera espontánea el movimiento y hoy día carece de un discurso como tal. El problema es primero encontrar ese discurso, construir un discurso a partir de la misma experiencia de las comunidades, ya que existe la academia. La academia está muy fuerte, está influenciada por otros movimientos como el de Colombia, como el de Perú, como el de Brasil mismo, como el de Argentina, que ahora tiene mucha literatura. Pero en México las comunidades no... Hay una separación hasta un poco entre el grupo intelectual y las mismas comunidades. Entonces primero ellos se tienen que descubrir como movimiento social para después plantearse como otro movimiento ya de reivindicación, como es el caso de Brasil. Porque, son un grupo minoritario, son un grupo que recién va adquiriendo un valor entre ellos mismos. Y lo que más interesante se me hace es de que no solamente la construcción es a partir de hombres, sino que las mujeres están tomando un papel primordial en las comunidades. Hay un grupo que se llama Caravana Itinerante de Mujeres Afromexicanas, el cual son mujeres de diferentes comunidades negras en México, e imparten talleres así de sexualidad, de reconocimiento, de leyes, de derechos humanos, porque la idea está, y bueno, creo que es muy, muy válida y muy cierta, en que la mujer es la principal promotora del reconocimiento de identidad desde el hogar, que es lo que se tiene que hacer. El año pasado, en 2015, hubo un censo en México, se llama intercensal, ya que los censos son cada 10 años, en 2000, 2010, 2020. Pero a la mitad se hace un censo para ver un balance de cómo sucede, cómo está la situación en el país. Y este año metieron la categoría de afrodescendiente. No hubo una campaña de sensibilización de las comunidades. Días antes de la campaña del censo de las comunidades empezaron a hacer una campaña de sensibilización y a partir de ello se tomó la cifra de que hay 1.400.000 afrodescendientes. La cifra puede aumentar o puede disminuir dependiendo las categorías que se utilizan. Me comentaban en Argentina que en el 2000 creo, se hizo un censo donde entre Santa Fe y Buenos Aires, las provincias, se contabilizó casi 2 millones de afroargentinos, pero en el censo 2010 se cambió la categoría, no se contó la comunidad de Santa Fe ni la comunidad de Buenos Aires y la cifra bajó a 140.000.
Entonces, oficialmente en Argentina hay 140,000 afrodescendientes. Ese es el problema que también podría enfrentar México, de cómo debemos hacer esa campaña de sensibilización para que no suceda esto que sucedió en Argentina. Y porque la cuestión de las cifras tiene que ver mucho con el impacto de las políticas y los recursos que se le implementan hacia las comunidades. La historia de México es una historia muy complicada para empezar. O sea, por ejemplo, Vicente Guerrero, el que les platicaba, que fue el primer presidente, y diferentes personajes a lo largo de la historia han sido blanqueados. O sea, muy poca gente sabe que fueron negros. Muy poca gente sabe de la cultura y tradición negra que tenemos, que de la música, que también tenemos una gran influencia negra, que más del 60% de la música tiene influencia negra, la alimentación, o sea, toda la sociedad mexicana es una mezcla entre negro e indígena, español muy poco prácticamente. ¿Hay una política deliberada de blanqueamiento, dirías? No tanto una política de blanqueamiento, sino una política de homogenización. Es decir, las instituciones ahora están retomando la identidad negra, la lucha negra, y lo que provocan es de que decir, ok, ya lo reconocimos como negro, entonces ustedes ya no tienen nada que pelear. Ese es el problema, sobre todo si no tienen un discurso bien establecido, qué es lo que hace falta, y el riesgo de que las instituciones como el Estado mexicano retome las luchas. Por ejemplo, el movimiento zapatista y toda la lucha indigenista. En el 95 se crearon los Acuerdos de San Andrés y un montón de cosas que frenaron ese avance, porque se crean comisiones y a partir de crear comisiones se calma todo. Entonces también existe ese riesgo de que al crear comisiones pro-afro se detenga el movimiento como tal. Pero sí, o sea, la política del gobierno siempre ha sido esa desde hace mucho tiempo, neutralizar los movimientos sociales. El caso de los negros en México ya es muy diverso. Las migraciones constantes y continuas hacen que esa visibilidad hacia personas de otro color de piel, hablando de pigmentación, sea más visible en algunos sectores. Por ejemplo, la Ciudad de México está recibiendo mucha migración de africanos y de haitianos principalmente, igual que ciudades como Tijuana y otras. Pero también están los negros de Estados Unidos que llegaron a México cuando fue la Guerra de Secesión, que se llama Mascogos, que son negros de origen norteamericano, que tienen doble nacionalidad, que se rigen bajo la ley dependiendo cuál les convenga. Y también existe toda aquella gente que está en diferentes zonas de México, donde hubo plantaciones, por ejemplo, de caña principalmente, donde se han blanqueado, se han mezclado con los indígenas, pero tienen rasgos fenotípicamente negros, o tienen apellidos como Moreno, como Negrete, como Prieto, que es totalmente de ascendencia negra, pero no se reconocen. Necesita haber una campaña de sensibilización en todo México, que sean medios masivos de comunicación, para que la gente se empiece a autorreconocer como negro. Hay factores como, por ejemplo, el cabello. Yo tengo el cabello rizado. Tendría que ver también si por alguna parte de mi familia tengo origen negro, pero es parte de ese autorreconocimiento que se tiene que hacer.